noches. Cuando leyeron mi nombre, se olvidaron de decir que soy profesor de la UPC. Esa universidad también trataba de lo cual no me voy a ver. Pero a mí me han invitado para hablar de la institucionalidad medioambiental y del desarrollo. En realidad, sobre lo primero soy un aprendiz y sobre lo segundo no soy experto, así que te pido desde ahora todas las disculpas, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para tratar de articular todos los recursos. Lo primero que me gustaría destacar, si me permite parar, es que para hacer, desde mi punto de vista, una visión equilibrada y equilibrada de la construcción de los conceptos, sirve mucho de un breve problema. Aquí se ha hablado muchísimo de la economía como visiones supuestamente encontradas, pero que pusieron a rodar el primer ciclo de la universidad. Hace 20 años se dice lo mismo, con la misma pasión. Tal vez 15 meses precisos se levanta la voz. Así que, en lugar de hacer eso yo, me gustaría enseñarles cifras y alguna perspectiva sobre las cifras tal como fueron para discusión. Creo que la historia de la economía peruana hoy día, para entender cualquier proyección de desarrollo, trata de responder a alguna interrogante. ¿Qué tan sensibles fuimos al entorno, a los precios internacionales en términos de tanto se habla hoy día? ¿O acaso han sido las reglas, las instituciones que hemos seguido y que muchas veces defendemos como una mortaja, que son mucho más complicadas y mucho más dañinas de lo que creemos? Cualquiera que cree en eso de que somos una economía primaria, exportadora, condenada a la pobreza, etcétera, dice que somos una economía que nos levantamos o nos caemos de acuerdo a los precios. Y además omiten consideraciones institucionales como si no hubieran pasado. Omiten las reglas de la Constitución sánchez-cerrista, espuria, llamada Constitución del 33, que puede ser ratificado como una especie de estatismo creciente pro del escato. Omiten el rescate que se forró en la Constitución, que tenía tantos simpatizantes. Luego viene la Constitución velasquista, los recuerdo Morales de Bus, lo deben haber leído en el Comercio, diciendo que si la Asamblea Constituyente no introducía los principios del gobierno revolucionario de la dictadura velasquista, la cerraban. Así que es otra Constitución en furia. Y finalmente está la Constitución del Congreso Constituyente Democrático, que el grueso de los peruanos llama espurias. Así que recordemos, en el norte las constituciones las hacen los príncipes, en el sur los dictadores. Así que vamos a hacer una distinción de algunas de estos periodos. Por favor, siguiente gráfico. Yo no voy a hablar de lo que se hizo en cada momento, pero los voy a invitar a básicamente compartir lo que todos estos marcos constitucionales a lo largo de estos 50 años compartían: carencia de una visión de futuro, lo que tiene China, lo que hizo a quien la ha hecho, Ricardo Terni. Siguiente, por favor. Y los invito a ver un montón de gráficos. Estas son variables básicas como el tamaño del producto por habitante, el tamaño de la producción, la tasa de inflación, la tasa de evaluación nominal. Siguiente, por favor. El crecimiento de las exportaciones, crecimiento por habitante, grado de expansividad o de responsabilidad de la política monetaria, de la que tanto se ha hablado, el deterioro en la cuenta corriente. Todos muestran hechos civilizados claramente marcados. Para casi cualquier variable de economía, el marco institucional ha pesado, y la evidencia econométrica ya está visual muerde. Pero muerden gráficos como el que está en la parte inferior derecha, donde está la tasa en la que el gobierno peruano le robaba a sus ahorristas, la tasa de impuesto inflacionario como rato de PDI. Entre el 1969 y el 2002, que rigió la Constitución del 79, se robaban a los ahorristas casi 8% del PDI al año. No hay nadie preso ni desprestigiado por ello. Entendamos el país en el que vivimos y seguimos viviendo. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahora. Y lo que tenemos aquí es resultados económicos del gobierno central, tasa de inversión, tasa de exportación, que es determinante, y tamaño del gobierno. Veamos, los marcos institucionales no solo son visiblemente determinantes, son determinantes a secas. Y si vamos a hablar de desarrollo, sería bueno que sepamos qué funciona y qué no funciona, y cómo le va al desarrollo económico. Siguiente, por favor. Cuando se habla de crecimiento y desarrollo, yo repetiría lo mismo que alguien ha dicho acá, que es cosa muy distinta el
Pero con los años, y revisando cifras, me vinieron muchos más dudas. Porque nunca he visto ningún país que tenga crecimiento alto por décadas y no se haya desarrollado. Bajo una perspectiva largoplacista son lo mismo. Requieren instituciones que permitan consolidar competitividades que se reflejen en tasas de crecimiento, que erradiquen la pobreza y que generen una sociedad distinta como la que todos visualizamos cuando hablamos de desarrollo. Así que me van a perdonar ser hereje y decir que no hay diferencia entre desarrollo económico. Lo que hacemos es pecar de miopes, mirar los días y no apuntar a lo que funciona y no funciona. Siguiente, por favor. Y es por eso que voy a trabajar con periodos largos. Estas son cifras del Banco Mundial para la tasa de inflación por décadas. La década de los 60, la década de los 70, 80, 90 y los últimos 12 años. Lo que pongo ahí es la tasa de inflación promedio. Aquí hay horizontes completamente distintos. En la época del robo inflacionario, que son los 80, la variabilidad de precios relativos hacía imposible muchísimos negocios y perfiles de endeudamiento. Era como vivir un poquito en el infierno. No es casualidad que con Alan García el PBI decreció 37 meses consecutivos, que la tasa de mortandad en algunas zonas se triplicó, que llegamos a ser un país africano, que nuestros vecinos consideraron una excursión. Nos queremos olvidar de eso, pero eso es parte de la historia sudamericana. Siguiente, por favor. Si vemos tasa de crecimiento demográfico, vamos a ver una sociedad completamente distinta. Una que produce peruanos a un ritmo cercano del 3% al año en la década de los 60 y una como la actual que está más cerca del 1%. Es un mundo completamente distinto. Siguiente, por favor. Lo que vamos a ver son etapas en las cuales la tasa de crecimiento de la economía se pareció por mucho tiempo a un desastre en realidad, cuando maduraron ideas económicas sumamente torpes, y a un rebote que vamos a ver con qué ha estado asociado. Eso en términos de producción. Siguiente, por favor. Si lo queremos ver en términos per cápita, que es lo que al final importa, vemos una economía que básicamente tiene en los últimos 12 años una de sus fases de crecimiento más importante. El siguiente gráfico aclara un poco estos gráficos confusos. Pasamos al siguiente, por favor. Y lo que vemos son las tasas de crecimiento. Prometemos que saltó algunas décadas de esfuerzo y determinación. Siguiente, por favor. Y esta es la foto del producto por habitante peruano. Este es el famoso arco iris de ideas nefastas, de muchísima corrupción, y luego viene un rebote asociado con la reaparición de países que antes no consumían y ahora comienzan a consumir. China e India. Siguiente, un poquito de farra norteamericana. Si queremos ver, quitarnos un poco la ilusión, hagamos un sencillo ejercicio. Calculemos qué tan lejos estamos en cada punto del producto por habitante del país desarrollado por excelencia, digamos Norteamérica. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta que en los años 60, donde nadie estaba operativo acá, éramos un país bastante más cercano a la noción de desarrollo. Un peruano al nacer estaba en un país donde el producto por habitante era casi el 13%, redondeando hacia arriba, del producto de un gringo. Luego nos caímos y nos caímos y nos caímos y llegamos a ser aquí casi africanos. Nuestro producto por habitante era el tercio del producto promedio mundial. Y lo más gracioso, que como los brasileños nos creíamos ricos, ellos se creen potencia, nosotros ricos, y éramos igual que ellos pobres. Luego viene el rebote de los últimos años, un rebote que se refleja en un ratio mucho más bonito el año 2011, 9.2, el año 2012, 9.9, casi 10% del PIB norteamericano. Pero seguimos repitiendo que somos un país rico, solo que las cifras no contrastan eso. Tener el décimo de lo que tiene sin país rico no nos hace rico en una comparación desaprensiva. Siguiente, por favor. Si hacemos la cosa más cruel y la hacemos por décadas, notamos que la caída fue horrible. Hace muchos años algunos de nosotros vimos una película llamada Nos habíamos amado tanto, con Mastroianni y una chica muy guapa. Muy bien. Nos habíamos subdesarrollado tanto, nos caímos horrible. Aquí no hay indicadores anuales, son promedios de década.
Y todo el boom maravilloso que nos tiene enamorados es un salto de 1.1% del PBI norteamericano, porque el Perú creció, pero el resto del mundo también creció. Y este mundo es cruel, pero todo es relativo. Si viene un señor maravilloso, se aparece Carlos Slim, nos dice: chicos, a todos les voy a dar un Cherry Cucú, un carrito muy bonito chino, con asientos de cuero y un equipazo. ¿Cómo nos vamos a poner? Felices. Pero a los que están en la mesa, un Audi deportivo descapotable. Algunos de ustedes ni van a recoger la porquería de ese Cherry Cucú, por la humillación que les hizo el Slim. Todo es relativo. Y en términos relativos, entendamos lo primero: el crecimiento peruano de los últimos 12 años da evidencia incipiente recién. Si es que pensamos en el desarrollo como lo que es, producto de décadas de alto crecimiento, no de una década de alto crecimiento. No somos campeones mundiales, no le hemos ganado a nadie, y en este contexto, pasamos a la siguiente gráfica, es bueno saber qué nos pasó. Es cierto, de cualquier forma en que midamos este rato, podemos trabajar algún índice de paridad constante del 2000 por persona empleada, o simplemente dólares constantes como usado en el gráfico previo. La tendencia es desde que hay cifras más o menos similares. Y si las ponemos en el mismo eje, aquí están en dos ejes, nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre los maquinazos de Bernanke y el resto, porque a partir del año 2000 la diferencia entre paridad y reales se dispara. Habrán soltado un poquito de dinero en esos días. Siguiente, por favor. Esta es la foto del tamaño del PBI promedio por peruano en los 70, en los 60, 70, 80, 90 hasta la fecha. Claro, cualquiera de ustedes revisa un documento reciente y ya estamos en $11.000 por habitante. Pero esos son básicamente dólares constantes, dólares duros. Como toda comparación en este tiempo es una comparación odiosa, forzada, pero eso de que estemos en $11.000 por peruano suena muy lindo, casi tierno. Siguiente, por favor. Esto es algo más interesante: el PBI por persona empleada. ¿Saben ustedes que hoy día el Perú tiene mayor PBI por persona empleada que Brasil? La potencia sudamericana, que nunca ha sido la quinta economía mundial, que nunca ha dejado de ser la novena o la décima, y que tiene un producto por habitante mucho más bajo que el de Chile y ligeramente mayor al nuestro, pero que tiene un producto por persona empleada más bajo todavía, que es una economía también bastante más cerrada. Siguiente, por favor. Luego tenemos el PBI per cápita, ahora sí corregido. Fíjense la caída, fíjense la recuperación. Siguiente, por favor. Y esto es por persona empleada, igual la recuperación. Pero alguien podría decir: en mis tiempos, o alguna abuelita, la economía estuvo bastante mejor que ahora. En términos relativos, eso sí. En términos absolutos, nunca ha estado mejor que ahora. Nunca hemos tenido tablets, ni los seguros médicos que tenemos hoy día. Siguiente, por favor. Esto es otro gráfico interesante, que no tiene nada que ver con la moneda. El ratio de exportaciones de bienes y servicios sobre el PBI. Suena bonito, hay gente que repite que la economía peruana es una economía abierta. La tasa de exportación de una pequeña isla que sí la hizo es 10 veces mayor. Y su tasa de apertura 10 veces mayor. Y su ingreso casi 10 veces mayor. Siguiente, por favor. En términos de flujo de inversión, la foto es todavía más cruel. Fíjense que por primera vez estamos recibiendo, pero distamos mucho de ser esa economía que todo el mundo se cola desesperadamente por entrar. Así que no nos ilusionemos, todo el Perú puede depurar y poner otras cuestiones. Un momentito, competimos por captar capitales, y lo poco que se está invirtiendo en minería, por ejemplo, hoy día, que son años de los famosos brownfields, o de solamente inversión mínima, se da en Colombia y Chile, no acá. Siguiente, por favor. Esa es nuestra tasa de formación bruta de capital, es horrible. De hecho, las que yo veo normalmente publicadas por el Banco Central son mejores, pero esto es publicada por el Banco Mundial, bajada de la NET, y nos da un país que precisamente no hierve en tasa de inversión. Si hay resultados sólidos en la economía, esos vinculan, por ejemplo, la tasa de crecimiento per cápita de un país con la tasa de inversión. Y nuestra tasa de inversión no es impresionante. Señor Slim, lamentablemente esto es un capo para los negocios, pero esto no tiene por qué, si lo que ha pasado ayer va a seguir pasando, configurar nada parecido
a una economía que está inexorablemente dirigida al desarrollo. Hay mucho trabajo pendiente. Siguiente, por favor. Y aquí viene un gráfico de lo más interesante. Este es básicamente la tasa de presión tributaria en la línea azulita, y la línea rojita es la tasa de recaudación por peruano en dólares constantes. ¿Por qué es importante esto? Porque explica mucha protesta. Yo me imagino, si yo creo que vivo en un país rico y no me dan los más elementales servicios, hay dos motivos. Motivo número uno: este país, esta plata, mi riqueza, se la está llevando ahí. El problema de distribución. El problema es que estamos hablando de distribuir el 10º del PBI norteamericano. O sea que ricos no somos ni de casualidad. Al menos si definimos riqueza como un flujo de ingresos descontados en el tiempo. Y eso no da para eso. Pero si vemos presión tributaria o recaudación tributaria, recaudamos menos de un décimo que Norteamérica. ¿Qué pasa en Brasil? Los chicos recaudan el doble que nosotros, pero quieren universidades como los norteamericanos. No hay. En Chile, perdón. ¿Qué pasa en Brasil? Están furiosos porque el mundial se paga solo, trae su propio financiamiento. Y la realidad brasileña es que no recauda mucho más, y no hay para más. Mucho mito. Ellos están en 400 y pico dólares, que no es cifra. Siguiente, por favor. Y esta es la tasa de comercio, el tamaño de las importaciones y de las exportaciones. Le moleste a quien le molesta, la correlación entre el coeficiente de apertura y el crecimiento de cualquier país es sólido. Y en el caso peruano, siguiente por favor, es visible. Bueno, eso es un gráfico fuera de lugar, pero hace una horrible comparación. Hace comparación entre la evolución del PBI por habitante relativo al PBI norteamericano, de 3 países perdedores y de uno que más o menos se ha desarrollado en el mismo lapso. Creo que algo que debemos hacer todos es preguntarnos qué han hecho ellos bien y qué hemos hecho nosotros mal, en todo este tiempo de manera consistente. Esto no es una historia de precios que aprovechamos o no. Aquí hay que mirar más allá de la nariz y aspirar a mucho más de lo que aspiramos, porque si nos queremos comparar con Chile, que nos dobla el ingreso por habitante, acá, pero Chile es un agente mediocre globalmente. Pero Brasil es otro perdedor. Y lo llamamos campeón. Yo he escuchado a muchos analistas decir, ahora que China se cae, ahora que Estados Unidos entra en una severa recesión, como siempre predice Noriel Rubini, entonces nos queda Brasil. Por amor de Dios. Brasil sí está en problemas económicos en este momento. Y no ha hecho nada y no tiene por qué ser nada parecido a una potencia. Quizás tenemos mejor expectativa de ser potencia nosotros que ellos. Siguiente, por favor. Este es el gráfico que les decía, que correlaciona de alguna manera vaga en términos de décadas los cambios en apertura comercial y en el crecimiento del PBI en el Perú. Siguiente, por favor. He presentado estas cifras en una charla donde gente que sabe del lado de la institucionalidad medioambiental va a hablar, poniéndole básicamente un reto. Nosotros podemos buscar todas las razones del mundo para seguir siendo otra plaza mediocre sudamericana. O aprendemos a mirar más allá de la nariz. Keynes dicen sus seguidores que tenía razón, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Pero creo, honestamente, que la historia muestra que los que en el corto plazo no tienen visión de largo plazo, esos sí están muertos. Y el Perú en los últimos 50 años ha sido una nación perdedora, muerta, que se ha empobrecido, que si definimos alguna noción de desarrollo en comparación a la cercanía de un país desarrollado, nos hemos subdesarrollado en este momento en comparación con los 60, que hay cifras más o menos comparables. Voy a plantear un esquema basado en el mercado interno en el cual, bueno, para ahorrar hay que dejar de comer. O correr impuesto a todo y gastarlo bien. Cosa que no hacemos porque tenemos pánico cuando hablamos de reforma del servicio civil. Así que, entendiendo que tenemos que captar mucha más inversión privada, con una idea muy sencilla, juguemos con algunas cifras. Acá, siguiente, solamente he puesto cifras muy sencillas, que correlacionan las emisiones de dióxido de carbono procedente del consumo de combustibles sólidos, que es la única cifra larga que conseguí en esta base del Banco Mundial.
Y lo que no muestro es relaciones muy marcadas con la tasa de inversión. Aquella inversión no ha generado ningún gran daño como los que hemos observado en la Rusia del Cáucaso y en muchos otros países socialistas. Aquí, fuera del daño que está haciendo la minería informal, la industria que hemos tenido es de ese tamaño. Siguiente, por favor. Si hacemos lo mismo con la tasa de exportación, las exportaciones tampoco han sido grandes depredadoras como algunas veces se sugiere. Estamos protegiéndonos de una pulga. Y correlaciones, son correlaciones espurias las que votan. Siguiente, por favor. Y si hacemos algo cruel, vemos cómo han ido en el tiempo las emisiones de CO2 hasta acá, cifra del Banco Mundial en los últimos 2 años, simplemente una proyección lineal. Votamos un gráfico horrible. Somos uno de los países más cuidadosos. Somos más papistas que el Papa. Siguiente, por favor. Si hacemos comparaciones por actividades, definitivamente en electricidad y calefacción y en transporte hay los mayores depredadores del medio ambiente, en términos al menos de monóxido de carbono. En cambio, servicios comerciales, residencial, construcción de edificios y construcción, mal que bien, nuestras instituciones malazas, débiles como son, están manteniendo ratios, siguiente por favor, que en términos comparativos resultan explícitos. Comparemos a China, un país que tiene más de 30 años creciendo al 10%. China puede ser entendido mejor que nadie, no diciendo que es solo el 9% de la economía mundial, y que cuando se nos habla que va a ser la próxima potencia mundial, es una perspectiva futurista. Es altamente dependiente de lo que se está cayendo y gran receptor de dólares. Pero hablando de China, fíjense qué tan menos respetuoso del medio ambiente es que nosotros, y si nos comparamos con Singapur, odioso, esa gente muy celosa del medio ambiente, somos una defensa. Siguiente, por favor. Pienso que uno de los trabajos más importantes que le queda pendiente a cualquier gobierno peruano, además de entender que nuestro problema no es uno de corrupción, es importantísimo combatir la corrupción, erradicarla por completo, pero eso no va a cambiar el Perú. Porque nuestro problema no es uno de distribución. Distribuyendo todo lo que tenemos y volviéndonos comunistas no alcanza. El problema es uno de incipiente crecimiento. Ergo, requerimos exportar e invertir muchísimo más de lo que normalmente consideramos en cualquier discusión. Tenemos el diagnóstico errado. ¿Y saben qué? La gente se muere por 2 razones. Una es por un hecho fortuito. Un meteorito cayó en el Hotel San Antonio y todos los presentes nos morimos de gripe. La otra alternativa, el médico se equivocó en el diagnóstico y nos morimos todos. Acá en el Perú tenemos un diagnóstico que es bastante cuestionable. Requerimos crecer muchísimo más, y para crecer requerimos, por supuesto, instituciones que hagan creíble cualquier proyecto. La minería opera en cuencas, y lo sabemos todos, por ejemplo, y daña el medio ambiente y genera zanjas, y la gente no cree porque nunca ha visto institucionalidad que ha hecho limpiar a la mina, que es hasta tolerante con la minería ilegal.